manda el cartelito de aire, entonces no sabíamos que estábamos en el aire. Yo estoy en el aire hace muchos años, pero bueno, escúcheme, Moreno, al fin el primer viernes del 2023. ¿Se da cuenta? El primer viernes del 2023. Estamos muy bien, estamos muy bien. ¿Cuántos años van de programa ya? Un montón. Es un buen dato, un montón. Es un montón, es del 2016. No, 7 años de venir fácil. Sí, no Fer, ¿cuántos años de programa? No recuerdo. Octavo es este. Ah, la pucha. Este es el octavo. Hace 8 años. Mire que hemos crecido con el programa, ¿no? Y sin el programa también hemos crecido. Pero tenemos que haber empezado. No, pero empezamos en el gobierno de Macri el programa. Eso fue en el 16. Claro, 16, todo el 16. Son 7 años. Claro. 8 no, tenemos el productor. Este va a ser el octavo, ¿no? Tienes razón. Empezamos el octavo. En el octavo. Entramos, no terminamos, claro. Entonces pasaron 7 y empezamos el 8. Yo dije 7, parecía que hay que ponerlo. Bueno, no vamos a ver la matemática que dice. Hay que poner los puntos de referencia exactos para saber que se computa. Correcto. Empezamos el octavo, muy bien. Empezamos el octavo. Es correcto, pero es un montón de años, ¿eh? Es un montón de años que estamos. Por eso. Y un montón de años tenía el Papa, ¿no? Que se fue. Sí, Ratzinger se ha partido al comando celestial. Sí, un montón de años, tenía 95. Es una cantidad de años importantes. Sí. Él había... Bueno, Mirta ya anda por ahí, Mirta de grande, con 95. Sí. Mi madre siempre decía, no, Mirta es más grande que yo, decía mi mamá. Qué linda. Todo ese. Pero conocí varias que dicen, no, Mirta es más grande que yo. Y bueno, y es verdad. Ahora ya uno puede decir Mirta es más grande que cualquiera. Casi. Pero está muy bien, ¿eh? Sí. El Papa también, el Papa emérito estaba muy bien. Le hizo bien a la Iglesia, al revés de lo que piensa la progresía. Exacto. Siempre nos pasa que, aparte opinan sin ser religiosos, no hacen opiniones terminantes sin ir a misa, son tremendos, ¿eh? Son tremendos. Sé que yo una vez le pregunté a Metol Ferré sobre algunas cosas. Él era un hombre de la Iglesia católica y además muy nacional, muy latinoamericano, uruguayo, un tipo muy querible. Y él me dijo que la elección de Ratzinger era muy importante, porque el pueblo alemán merecía salir de la estigmatización, además de las condiciones. Nunca lo vi, pero me parece que la presencia de él le hizo muy bien a la Iglesia. Fue un punto de inflexión. A veces tiene que haber puntos de inflexión en los procesos. Y él fue un punto de inflexión muy interesante entre Juan Pablo II y Francisco. Él lo elige a Francisco, ¿no? Obviamente lo termina eligiendo el marco, claro, el colegio cardinalicio y el Espíritu Santo, pero él tuvo su influencia, ¿no? Claro. Él tuvo su influencia. Y te diré que con el tema que siempre abruma sobre los problemas de pedofilia y cómo abordarlos, porque cómo el Benedicto XVI fue muy importante también frente a ese tema. Se dedicó especialmente a un diálogo entre la razón y la fe. Especialmente, tengo un libro de cabecera propiamente, está en mi mesa de luz, sobre el diálogo entre la razón y la fe, que es un libro de alguien que dialogó con él durante un tiempo y fue transitando. Bien interesante. ¿Sabe qué? Mire lo que le voy a recomendar, que hace mucho que no le recomiendo nada a este Pimpi, hace como años. ¿Sabe que en esta historia de buscar en Netflix? Yo voy aquí para los que vean en Facebook, es una manera de responder. Usted sabe que en esta historia de que uno está, bueno, como estoy con el negocio de vacaciones y durante 15 días nos vamos a publicar, tuvimos algunas horitas más y vi si había algo en Netflix. Últimamente está horrible, no había nada para ver. Y 2 cosas tengo para recomendarle. Una, que es una novela clásica de la literatura alemana, ya esta es la segunda versión que hacen de esa novela, es Sin novedad en el frente. Te escuché recomendar. Yo le recomiendo porque usted está dentro de la guerra, hay que vivirla, los que de alguna manera estuvimos, es dentro de la guerra. Pero lo otro que le iba a recomendar
buscando ahí si encontraba otra cosa, un documental sobre infinito. Infinito. Ajá, El infinito. empecé a ver, mire qué Y casualidad. entonces me acordé de usted porque entre ellos hay un par de matemáticos, una matemática y un matemático. Bueno, después lo dejé, no Pero continué. lo bueno, y porque en esto del diálogo entre la razón y la fe, los matemáticos obviamente, los físicos, psicólogos también, hay astrónomos, pero los matemáticos opinan naturalmente sobre el infinito. Y entonces hay un matemático profundo norteamericano que empieza a explicar los problemas del infinito. Infinito más uno, ¿cuánto es? Bueno, infinito más uno es infinito. Porque entonces, sigue siendo infinito. claro, bueno, entonces, pero en el fondo termina diciendo, bueno, finalmente todo se va a terminar con esa historia de todo se va a terminar, se van a apagar las estrellas, Sí, se termina. Y entonces se hace un silencio cuando el matemático termina desde su propia lógica, matemáticas, de explicar que todo se va a acabar. Y entonces el que está haciendo el documental que nunca se ve, se hace un silencio y seguramente tenía una cara particular, claro. Y entonces el matemático le dice, pero ¿sabe qué pasa? A los 25 años me enamoré y empezamos de vuelta. Y entonces, como diciendo, no sé si se termina. No se sabe. Claro, no sabemos, hay otras dimensiones, hay otras... Y este diálogo de Rashinger entre la razón y la fe es un libro que recomiendo. Obviamente cada respuesta de él hay que leerla, volver a leerla. No es que uno lo lee y después se olvida y queda y es una novela, no, hay que leerla. Claro, se ve que... Y hay que leerla. Y el diálogo con Dios, un diálogo muy interesante, dice, ¿qué es la oración? Es el diálogo con Dios, uno habla con el idioma de Dios, que es la oración. Y de alguna manera también está ahí el diálogo con Dios a partir del trabajo, ¿no? Que eso es lo que dijimos alguna vez, el gobierno anterior y este gobierno al sacarte el trabajo te saca el diálogo con Dios. Y entonces dan una explicación de infinito solamente racional y no alcanza. Después vienen los psicólogos y le dicen, no, pero escúcheme eso que dicen los matemáticos, hay que ver, qué sé yo. Muy interesante. Se lo recomiendo a usted que es doctor en matemáticas. ¿Pero teólogos no aparecen? No, en este caso no. En este caso son físicos teóricos. Sí. Hay físicos teóricos, hay matemáticos, hay astrónomos, hay psicólogos. Astrónomos, me gusta. Lo que más me llamó la atención los psicólogos, pero está muy bien. Porque claro, la dimensión de él, ¿no? Se lo recomiendo, le va a gustar, ¿eh? Usted que suele ver estas cosas y le va a gustar, y se lo voy a recomendar, ese libro también de Rashid, la diferencia, claro, el diálogo entre la razón y la fe. ¿Sabe que está yendo a misa, Pimpi, no? ¿Le dije, Litia? No. Sí, está yendo a misa. Ya fue a un par de misas, no que va todo el tiempo, pero... Voy cuando quiero. Claro, como siempre. Va cuando quiere, cuando siente. Cuando siente Voy siento esa necesidad. Además me gusta mucho el padre Eduardo. Claro. De Santiago. Ya me comentaste. Ya te lo dije. Sí. Me gusta mucho lo que él habla, me gusta el clima que se genera, me gusta estar en su misa. Capaz que otra misa también. No sé, la otra vez fui y lo veo en la puerta y le digo, Eduardo, no me digas que era otra hora. No, me dice, porque estaba con la ropa esa. Y me dice, no, es que el padre, bueno, no sé cómo se llama esa ropa que se pone para dar la misa. Dice, el padre Luis va a dar la misa hoy. El domingo también la dio Luis, ¿eh? Porque Eduardo me parece que no está. Sí, estaba. Estaba también. Sí, Eduardo andaba por eso, me dijo. Y me gustó también el padre Luis, no tanto como Eduardo, pero ¿sabes qué me pareció? Re didáctico, re llano, sí. Bueno, qué sé yo, cada uno le mira las cosas que... Es una homilía muy interesante el domingo también, ¿eh? Las homilías de ellos son realmente para escuchar, ¿eh? Bien interesantes, tipos formados, bien. Exactamente. Muy... Bueno, y al final se hizo la cita entre Marta y el Papa, se hizo. Estaban, obviamente, estaban con el tema del duelo, ¿no? Por la muerte del Papa emérito, pero la tuvo. Bien interesante, ¿eh? Igual queda en el marco de lo privado. Yo simplemente le cuento que estuvo la reunión. No, esto queda en el marco de lo privado. Simplemente le digo que estuvo la entrevista y nada más, lo que se habla. Te digo una pequeña anécdota. Sí, a ver. Vos sabés que hace 4 años, nosotras en el sindicato ama de casa
queríamos hacerle un regalo al Papa. Entonces buscamos un artesano de tapices en Catamarca. Queríamos una artesana, bueno, encontramos un artesano, buscamos una imagen de San Francisco. Buscamos un montón, encontramos una imagen de San Francisco. Y le encargamos a un artesano que hiciera un tapiz con esa imagen. Y se lo íbamos a llevar cuando Camila, que es economista, participara de las reuniones en Asís de jóvenes economistas, la economía de Francisco y demás, que iba a ser a fines de marzo del 2020. Bueno, se suspendió obviamente, porque empezaba toda esa historia. Y cuando empezó con la pandemia y las medidas de restricción de movimiento y demás, entonces no se hizo. Y creo que se hizo algo en el 21, pero resulta que a ese momento la Camila estaba embarazada para tener su niñita. Entonces ya no pudo ser parte del viaje. Entonces, cuando supe que la Marta se iba a ir, le pedí si le podía llevar el tapiz que nosotros hemos hecho hacer para él, porque ninguno de nosotros está por viajar. Y la Marta se lo dio. Así que el Papa nos mandó una bendición para las compañeras del sindicato de ama de casa. Fue muy lindo, me alegro mucho. Este viernes, sábado y domingo van a estar bendecidas. Por lo menos este viernes. Puedo decir que no creo que tan cortito sea bendición. Yo creo que será una cosa. Depende de ustedes. Yo le digo, 3 días van a estar ahí. Después hay que ver lo que termina pasando. Pero 3 días, digo, no es poco, 3 días. No es poco. Vívalo. 3 días, che. Vívalo con alegría. Me contó la Marta hoy, me escribió, me dijo que el Papa había su santidad, el tapiz de ustedes lo tiene ya su santidad, me dijo, y me dijo que mandaba una bendición para nosotras, y yo les empecé a contar en los grupos nuestros a las chicas, pues cuando supe que la Marta, me puse urgente a recuperar el tapiz de la Camila que vive en Quilmes, hacer una cartita, armar una carpetita con algo, bueno, en fin, preparar las cosas. Y les conté a las chicas cuando ya le había mandado todo con la Marta. Y ellas estaban muy contentas porque a nosotros nos ilusionó mucho hace 4 años haber buscado la imagen, haberlo encargado para él, buscar un artesano argentino que lo hiciera. Y después que se nos frustró la posibilidad de hacérselo llegar, ¿sabes qué? Bueno, así que ahora están todas contentas. Sí, se lo cuento porque con este tema del duelo estaba, si cambiaban las audiencias, se hacían las cosas. Mira vos. No lo cambiaron. Costó llegar, había mucha gente, incluso llegó tarde, y pudo entrar porque me dijo, tengo la reunión, si no, ¿viste? No es tan fácil, no que cualquiera dice, tengo una reunión y va pasando. Fue bien interesante, y bien interesante el diálogo. Está bien el Papa, y el Papa siente ahora, porque cuando tenía el Papa emérito, él era el Papa, pero había otro que él lo decía, ¿no? Es como tener el abuelo sabio en casa, y era el abuelo sabio, y ahora quedó él, ahora ya quedó, está huérfano de Papa, el Papa. Y aparte tenía un respeto muy profundo, sí, ¿no? Por su reflexión, por su oración, lo respetaba enormemente. Pero el mensaje es, y con esto cambiamos de tema, recuerdo que en la elección de él, de Ratzinger, Berbisky se atribuyó haber frenado la designación de Bergoglio, porque dice que en el colegio cardenalicio habían leído un informe de él, entonces no lo votaron a Bergoglio. Sí, ese muchacho es tremendo, es tremendo, es tremendo. Él es capaz de decir que cuando nosotros decimos que en la hostia y en el vino está el cuerpo y la sangre de Cristo, Berbisky llega a decir que, bueno, es una situación, una especie de caníbales que nos comemos entre los hombres. Lo escribió, yo lo leí, dice, miren, estos católicos tienen prácticas. Somos caníbales, claro. Sí, se comen. Antropofágicas. Claro, se comen al hombre. Y desde esa lógica, que es una lógica absolutamente menor, que la podría tener un chico de 3er grado, ¿no? Esa lógica de P, entonces Q y solamente eso, él se atrevió a decir que no. Pero una razón muy menor, digamos, claro. Ni siquiera la física cuántica o la lógica de la física relativista, una cosa muy menor. Se atreve a escribir que él,
con un informe que hizo, impidió que Bergoglio fuera papa, y entonces lo eligieron. Sí. Fíjese cómo incide en el Ahora, panorama mundial, ¿no? es el ordenador de muchas políticas del gobierno y del progresismo. Esto es lo que pasa con el progresismo argentino. Tienen intelectuales muy menores, muy menores. Tienen intelectuales muy menores. Tienen que empezar a reflexionar de verdad, a ver qué les pasa en la vida y en el mundo. A ver si nos ayudan a que el peronismo gane las elecciones en el 2023. El peronismo, no el Frente de Todos. El Frente de Todos se terminó. El peronismo va a elegir un candidato a presidente, entre todos los que seamos candidatos a presidente, va a elegir uno. Todos nos vamos a encolumnar. Claro. Y capaz, yo estoy muy optimista, capaz que tenemos una elección extraordinaria. Porque, Guitia, usted sabe que el mundo es favorable para un gobierno peronista. Cuéntenos cómo viene el mundo, a ver. Bueno, tenemos una América Latina caliente. A la pucha. Bueno, empecemos por ahí, empecemos por América. Por Hispanoamérica, vamos a tocar Iberoamérica y después también podemos finalizar con lo que está aconteciendo, un breve toque con lo que está aconteciendo en Estados Unidos también, ¿no? Pero bueno, estamos con Perú y con Bolivia, con situaciones bastante complicadas, con manifestaciones, cortes de calle, bloqueo. Bueno, ya de Perú hemos conversado, han retomado las movilizaciones, en donde, digamos, ahora estas últimas han sido apoyadas por la Confederación General de los Trabajadores Peruanos, estas últimas movilizaciones. Sabemos que hay una fractura que, digamos, hay que mirar atentamente porque hay elementos de lo que acontece en América Latina, en estos países en particular, que podrían tocarse con situaciones que están aconteciendo en Argentina. Son alertas, son alarmas. Una cuestión es la disputa que hay entre los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Con sus características, en Perú hay una disputa, digamos, y es lo que aconteció entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, y ahora están en una situación bastante cercana a la anomia, y no solamente cercana a la anomia, sino a la fragmentación del territorio, porque la política giró sobre su eje, además, giró sobre su eje, y no dio cuenta del Perú profundo, que una cosa es el Perú que está sentado en la costa y otra cosa es el Perú de la montaña. Y en Bolivia también hay una disputa entre los distintos poderes, incluso desde el punto de vista territorial. Y también, digamos, hay una situación en donde aparentemente sí hay una conducción por parte de la oposición en esta situación, pero también está cerca de la fragmentación territorial. Y yo me acuerdo cuando en Mendoza plantearon que Mendoza no tendría que formar parte de la Argentina, ¿cierto? El presidente de la UCER. Y también me acuerdo y veo estas fracturas y estas que hay entre el poder ejecutivo, el poder judicial, ¿sí? Entonces digo, cuidado, ¿no? Cuidado con lo que está pasando en América Latina. No vaya a ser, digo, me parece que desde el punto de vista político y obviamente desde el punto de vista de nuestra doctrina, nosotros tenemos que saltar por encima de estas cosas, de estas cuestiones, no digo estas cosas, estas cuestiones que son graves y atentan contra la integridad de un territorio y atentan contra la integridad de una nación. Entonces justamente nosotros tenemos que ponerlo a la altura de los acontecimientos y creo que estamos yendo en la buena dirección, porque estamos pasando por encima de esta situación que pone en riesgo la integridad y pone en peligro las patrias latinoamericanas y las nuestras en particular. ¿Y Brasil? Bueno, Brasil asumió Lula el 1 de enero. Leí los discursos que dio ante los distintos lugares. Desde el punto de vista político institucional, bueno, puedo tirar algunas cuestiones. Me llamó la atención, bueno, habló de la defensa del medio ambiente, en general la deforestación del Amazonas, habló de hambre cero. ¿Qué tuvo el discurso de Macron? Qué bárbaro. Digo, eso. Creó un montón de ministerios, 37 ministerios tiene en este momento Brasil. Ministerio de la Promoción de la Igualdad Racial, además del Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer, Ministerio de los Derechos Humanos, Ministerio de los Pueblos Originarios. Digo, institucionalmente
Y me parece que lo más interesante es el ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad. Fernando Haddad Fue el que perdió con Bolsonaro. fue el que perdió con Bolsonaro, fue alcalde de San Pablo, fue secretario de Finanzas de San Pablo, es del PT, es un PT puro. Digo, antes habíamos hablado que había un ciclo económico que de alguna manera continuaba en Brasil a partir de ministros neoliberales. Ahora es un socialdemócrata, hecho y derecho, tiene un máster en economía, pero cuidado, me parece que la reflexión es un socialdemócrata. ¿Va a haber cambio desde el punto de vista económico o coinciden neoliberales con socialdemócratas? No va a haber ningún cambio. Bueno, digo, porque de repente, digamos, algunos o algunas pueden decir, es un PT puro, va a haber un cambio en la política y en el ciclo económico. Entonces, bueno. El ciclo económico va a seguir siendo el mismo, como siguió siendo el mismo entre Guzmán y el ministro de Economía de Macri, Lacunza o como se llama, o Duhovne o Plagay. Porque este ciclo económico comenzó con Kicillof y está terminando con Massa, pero es el mismo ciclo económico. Sí, la acumulación de capital se da en el mismo sector. Eso es lo que tipifica el ciclo económico. Y lo mismo va a pasar en Brasil. No va a haber ninguna modificación del ciclo económico como no las hubo entre Bolsonaro y el anterior. De hecho, el presidente del Banco Central sigue siendo el mismo, que es donde hay que mirar también la política monetaria. Sí, claro. Ya dijeron, el precio del combustible va a estar asociado a los parámetros internacionales. No dijo, vamos a hacer costo en Brasil y en función de eso vamos a... No, dijo, no, en función del precio internacional va a ser el precio de los combustibles en Brasil. Y ahí, claro, la acción de Petrobras dejó de bajar. Bajó 2 días y después volvió a retomar. Bueno, va a estar difícil, va a tener el futuro de Boric. Una cosa me llamó la atención, digamos, en sus discursos, es que planteó un diálogo entre las centrales de los trabajadores, las centrales empresarias y el gobierno para definir la nueva legislación laboral. Vamos a ver qué... Va a ser la que ya votaron en su momento. Cuando empezó el gobierno de Bolsonaro se produjo la flexibilización laboral en Brasil y la muchachada... estructuralmente. Y la muchachada del PT votó, después dice no, que sí, que no, no, la votaron. Sí. Las crónicas son muy claras en eso, no, que después que no, mire, la votaron. Si no, Bolsonaro no tenía la mayoría, le pasaba lo mismo que le está pasando ahora a Lula, al revés, que la mayoría lo tienen los otros muchachos. O sea que no espere grandes... Mire, el destino va a ser el que tuvo en sus 8 años de gobierno, la pobreza va... La que recibe ahora es 100 millones de pobres, dijo Lula, que con el plan hambre cero piensan sacar de la pobreza. No, pero es que tiene un error conceptual, Lula. Mire, si porque le da de comer van a dejar de ser pobres. Tiene un lío en la cabeza. Ese es el problema. Van a dejar de ser pobres. Tiene un lío en la cabeza. Ese es el problema, ¿no? Esa es la diferencia de la historia de la Argentina con el peronismo, que está calado profundamente lo que significa la dignidad del trabajo y la posibilidad que te da tener la dignidad del trabajo. Hago un paréntesis, me parece que hay que salir, está apareciendo una discusión muy fuerte alrededor de la renta universal, no una discusión, la están planteando, sí, la están planteando, está circulando en las redes sociales entre los compañeros y compañeras la importancia de implementar una renta básica universal. Yo creo que hay que aclarar, digamos, porque los mismos compañeros se confunden y lo plantean como algo novedoso. Yo no veo los compañeros, lo veo en el progresismo. No, yo lo veo en compañeros. Bueno, a mí me llamó una radio que tuvimos un debate, que eran progres, me hablaban de Gramsci, me hablaban de solamente de... Bueno, yo creo que en realidad, bueno, uno puede decir, bueno... Es tremendo porque es la convalidación de trabajadores de primera y de segunda. Es mortal. No, pero además es la convalidación de una sociedad sin trabajo para todos. Pero por supuesto, por eso. Sí, pero usted sabe, bueno, puede ser que uno esté cada uno en su microclima. Yo no... Donde yo circulo, no. Yo circulo, sí. Sí, puede ser. Donde yo circulo, sí, y son compañeros. Puede ser. Yo no lo veo en el seno del
del movimiento nacional ese debate cuando me encuentro con lo que me tengo que encontrar, pero puede ser que en determinados ámbitos eso se esté dando. Eso está ocurriendo. Sí. Pero me parece que no, que ni siquiera va a ser parte de la agenda electoral. No va a haber nadie que lo plantee seriamente, ni va a ser parte del debate. No va a ser un punto del debate presidencial ni el debate político de los candidatos. Me parece que está totalmente traído de los pelos, no tiene nada que ver con la Argentina. Te dice, vamos a ver en Brasil si ese debate lo empieza a dar Lula, me parece que no tampoco. Le pusieron los puntos sobre el tema fiscal. Quiso, le duró 2 días, le duró 2 días. El destino es un destino muy similar al de Boric. Lógicamente, el pueblo brasilero, en términos de organización, se banca 40% de pobres de hace décadas. No tiene la organización del pueblo argentino ni del pueblo chileno, ¿no? Ni del pueblo peruano. Digamos, en términos de organización popular, el pueblo brasilero es el menos organizado, ¿no? Es el menos. No, de hecho, no hay presencia del movimiento obrero, ¿no? Uno no conoce ni siquiera quiénes son los dirigentes. Ni siquiera en el gobierno de Lula se terminó de ordenar eso. Así que, bueno, veremos qué es lo que acontece con Brasil. Lo que más me parece sustantivo es lo que usted está diciendo del Amazonas, es el discurso de Macron, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con el resto. Claro, vamos a ver qué pasa con el resto de los brasileros cuando le digan que quieren compartir la soberanía en Amazonas. Vamos a ver qué pasa, que, digamos, las elecciones fueron muy parejas también. Entonces, digo, son datos a tener en cuenta. Finalmente es un punto, ¿no? Creo que fueron 2 o 1 y pico, pero es la mitad de eso. Entonces, bueno, no es que... ¿Y en Estados Unidos cómo estamos? Y en Estados Unidos ha llegado una interna fuerte al Partido Republicano. Creo que esto es normal y es producto de estos tiempos, las internas en donde se discuten en profundidad determinado tipo de cuestiones que hacen al posicionamiento frente al mundo, más allá de, además de las diferencias que tienen con los demócratas. Pero no han logrado aún, después de 8 votaciones, elegir al presidente de la Cámara de Representantes, que es la cámara más política de Estados Unidos. La de diputados. Sí. No han logrado elegir. Yo no sabía, leyendo, me entero que no necesariamente tiene que formar parte de la Cámara. ¿Ah, sí? ¿El speaker? Sí. Y entonces en las últimas votaciones lo han propuesto inclusive a Trump. Bueno. Como presidente de la Cámara. Pero bueno, ahí hay una interna y digo, cuando uno habla de interna, le da un valor negativo, y no necesariamente tiene un valor negativo una interna. Si nosotros estamos procurando que haya unas pasos competitivas dentro del movimiento peronista. Las internas, sanamente, cuando hay debate político... Lo hubiesen conocido, si Cristina no hubiese hecho lo que hizo, lo hubiesen conocido Alberto en los debates con el resto de los candidatos presidenciales, que en ese momento era Rodríguez Sá, Scioli, estábamos nosotros. Entonces, cuando dicen ahora, no, pero Alberto, mire, al final y lo hubiesen conocido. Por eso Cristina tiene que pedir perdón, ¿eh? No tiene que pedir perdón por nosotros, tiene que pedir perdón por ella, porque en la medida que pida perdón, el manto protector del movimiento peronista la va a cubrir, como lo cubrió a Menem, porque Menem murió en las de él, pero murió senador. Ojo, que ese fue el manto protector del peronismo. En nuestro gobierno, se lo digo, doy fe de eso, yo estaba, lo vi, se le puso el manto protector a Menem. Después se hacía chiquilinada, pero el manto protector a Menem, incluso en nuestro gobierno, lo tuvo siempre. Nunca el peronismo le quitó el manto protector. Si pide perdón Cristina, mi sensación es que va a estar el manto protector. Se lo digo a los que piensan que hizo todo bien, que no tiene que pedir perdón. Miren que esto después va a ser tarde. Che, tenemos la noticia de Telam, ¿no, tía? Sí, tenemos. Vamos a la noticia de Telam. Y tía, ¿y qué nos pasa en la guerra en Europa? Bueno, en la guerra entre la Federación Rusia y Ucrania, bueno, Año Nuevo empezó con un ataque con misiles en una ciudad del Donetsk, a un asentamiento de la Federación Rusa donde fallecieron muchos soldados.
rusos, varían las cifras según quien lo diga, según lo diga la Federación Rusa y según lo diga Ucrania, pero bueno, Ucrania atacó la zona del este, que es donde es fuerte, digamos, es el territorio claramente ocupado a partir y legitimado a partir de los plebiscitos por parte de la Federación Rusa, y es el territorio del cual los ucranianos dicen que se tienen que retirar los rusos para iniciar las negociaciones. No se van a retirar. Bueno, digo, esto es lo que dicen los ucranianos. Después de eso, se acercaba la natividad para los ortodoxos, que comenzó hoy y termina el 8, y la Federación Rusa, por pedido del patriarca ortodoxo ruso. Sí, ruso, que bueno, hubo una interna ahí también en la iglesia que los ucranianos desconocieron, que en un momento, digamos, era para todos el patriarca. Y bueno, Putin se hizo eco de eso y decretó el cese al fuego unilateral para que sus soldados pudieran conmemorar la natividad. Pero también quería resaltar en estos movimientos que hay, ¿no? Que ha lanzado un buque con los nuevos misiles hipersónicos, que son muy difíciles de alcanzar y que ponen en cuestión las defensas antiaéreas de Ucrania claramente, porque todavía no han... son los más rápidos que hay en este momento en el mundo, 9 veces la velocidad del sonido, 1000 kilómetros de alcance, o sea que con buques son intercontinentales estos misiles. Y lo interesante es el viaje que va a hacer este barco, que pasa por el Mediterráneo, pasa por el Atlántico y termina con maniobras en el Océano Índico. AUKUS y mirada estratégica sobre las costas del mar de China, ¿no? Pasa por lugares que competen al AUKUS. Entonces digo, también, dado que no hay todavía defensas fuertemente preparadas para hacer frente a esto, genera un cierto escozor en los portaaviones, ¿no? Y es porque hay que generar una defensa contra estos misiles hipersónicos. Bien. Nada que no hayamos dicho No. que no va a acontecer. Hay que ir viendo cómo se desanda la elección norteamericana, qué es lo que va pasando y cómo empiezan a construir las instituciones del nuevo orden internacional. Y la van a construir 2/3 partes de los norteamericanos, una tercera parte de los rusos. Ese va a ser el esquema de repartija. Y así va a estar. Veremos cómo lo vamos transitando. Sí, lo importante, es un proceso lento, ¿no? No es de aquí. Bueno, no, claro. Lo importante es que nosotros entendamos con precisión qué es lo que está aconteciendo en un occidente que se está ampliando. Un occidente que... ¿Estaría dejando a China? Y yo diría que el mundo va a ser el occidente, para ponerle un espacio filosófico, teológico, de las religiones, claro, de las religiones monoteístas. Ecuménico. Sí, sí, por eso la importancia del Papa también, sin duda. que es el que, claro, y en esto hay una transformación en nuestra iglesia en la incorporación del resto. Y su diálogo no solo con el judaísmo, sino con los musulmanes, ¿no? Pero sí, central. Claro. Es central. Y ahí hay una lectura muy importante sobre el rol de Irán. Porque si Irán pasa a ser occidente, como lo fue, históricamente. Cuando estaba el Shah. No, claro, y antes también, digamos, ¿no? Podría decir. Entonces, sí, lo Darío tiene mucho que ver con la construcción de Occidente. Mucho que ver con la construcción de Occidente. Entonces, tenemos un tema de Ciro y los persas, justamente. Claro, este occidente que se va ampliando y que quizás llegue hasta las fronteras de China y que lo único que no sea occidente sea China. Es lo que hay que reflexionar, no digo que va a ser así, digo que todo pasa a ser también desde el interés nacional internas dentro de Occidente. Y bueno, vamos a ver cómo esto va evolucionando. En este occidente que ya no es solo judeo-cristiano, es judeo-cristiano-musulmán, ¿no?
con todo lo que ello implica. Cuando el Papa habla de la inmigración en Europa, sabe que son musulmanes, lo sabe con precisión, no es que no lo sabe. Sabe que vienen los hombres con su religión, las mujeres con su religión, y los ves caminando. Bueno, este diálogo es muy importante. El Papa tiene mucha claridad, de una lucidez extraordinaria. Y mucho tuvo que ver Benedicto con esto. Así que los que busquen un antagonismo y demás, miren, no pierdan el tiempo. Esto Lo están claro. planteando algunos medios. Bueno, está claro, como sí, pero en general vinculado a la progresía, por eso mencionamos. En la Nación también lo he leído. Sí, sí, vinculados, sí, pero fundamentalmente cuando hacen esos análisis, lo que hace la Nación es transmitir, hacer la crónica de lo que está pasando con algunos, pero los que tratan de hacer la interpretación de dos conformaciones distintas de nuestra iglesia, en general suelen ser los progresistas. Pero es cierto que cuando la Piquet también está haciendo algunos análisis sobre eso, que es la que escribe sobre el Vaticano en La Nación. Sí. Y en esto llegamos a la Argentina y el año electoral. Y en la Argentina, el año electoral, nosotros iniciamos un diálogo con los factores de poder. Les pusimos nombre y apellido, dijimos que no es que esté cerrado, pero en principio lo definimos con 6 grupos bien caracterizados: la sociedad rural, Mañeto, Arcor, Aluar, Aceitera General de ESA, Techín. Y algo de ese diálogo estamos recibiendo respuestas, ¿no? En algunas posiciones de Clarín ya no está la rigidez antiperonista que había de hace algunos años, que se asociaba claramente con la posición del kirchnerismo. Hoy empiezan a separar, incluso hay algunas menciones donde ellos especialmente intentan separar al kirchnerismo del peronismo, como diciendo, bueno, desde el peronismo quizás nos empecemos a encontrar, cosa que nosotros lo venimos sosteniendo, y hasta ahora estaba claro que ellos estaban orientados, los grupos de poder, hacia el fracaso reciente, que era Cambiemos y compañía, y ahora no está tan claro, no está tan claro. Han puesto con signos de interrogación. Ese reportaje que le hizo Clarín a Rodríguez Larreta fue muy esclarecedor sobre la posición de Rodríguez Larreta, que permite hilvanar un discurso muy potente a los que participamos de la década ganada, ¿no? Porque ellos están teniendo un candidato que dice que no sabe qué hacer. No sabe cómo va, no sabe qué va a hacer con el encontrar. país. Claro, que no sabe. Claro, Estamos porque no sabe cómo le van a dejar el país. Entonces, de acuerdo a cómo le dejen, es lo que él va a hacer. Claro, eso es un nivel de ignorancia pocas veces visto, sobre todo en alguien que pretende conducir los destinos del país. Y no está tan claro ese mensaje que hace algunas semanas atrás era muy claro sobre la destrucción del peronismo, que esto se tenía que terminar, y sobre todo la destrucción del movimiento obrero organizado, ¿no? El que está pidiendo ahora que se le saque la personería gremial a un sindicato es el gobierno de Kicillof. Sí, por el tema de los peajes Bueno, en la provincia. lo que está pidiendo es el gobierno de Kicillof. Es sorprendente, no va a llegar, no va a avanzar. No, ni Kelly Olmos va a avanzar sobre ese tema, la conocemos, no lo va a hacer. Pero son todas las señales, y Clarín está poniendo el foco en eso, no está diciendo, miren, está muy bien, hay que sacarle la personería, hay que destruir al menor, está diciendo, mire qué raro Kicillof, mire qué raro lo que quieren hacer, o al menos los funcionarios de Kicillof, ¿no? Pero bueno, si lo hacen es porque debe estar conversado. En ese esquema donde las discusiones no tienen límite, entonces destruir a un sindicato, si estoy confrontando y lo tengo que destruir, lo destruyo.
Porque Más de o menos última, como, Kicillof representa a los trabajadores, ¿no? Desde esa visión. Ellos no... más o menos Claro, como cuando dijo que podía fundir a Techín, claro, sí, puede sí. fundir a Techín. Seguimos en el mismo sendero. Qué va. Y entonces el peronismo presenta su plan económico y hoy que me tocó ir a Perfil, bueno, le llevé el plan económico y dijo, bueno, acá está. Por ahora es el único plan económico que me han traído, dijo el periodista, ¿no? La Nuri, ¿cómo es? Nuri, la que conduce Nuri, sí. ahora Fue una ex periodista de Clarín. Conduce el programa con... Ahí está, ahí nos soplan y dicen Nuria. Nuria, Un buen que nos diálogo. disculpe, ¿no? No, Nuria. bueno, conocemos. Nosotros somos personas. Tuvimos un buen diálogo importante porque ella reconoce que las únicas propuestas articuladas que hasta el presente hay en términos económicos son las que le llevamos nosotros. Claro, falta el otro paso, que muchas de esas cosas las hicimos y fueron exitosas. No es que fracasamos. Esto comienza, esta sensación de fracaso, cuando la propia Cristina deja de utilizar las estadísticas del INDEC. Ya para el año 15 las deja de utilizar, ¿eh? De hecho, por eso Kicillof deja de medir la pobreza. Se hace el tonto para no entrar en ese debate, deja de medir la pobreza. Pero acá están pagando las consecuencias. Y el utilizar las estadísticas de la ciudad, lo que termina pasando que reconocen, como lo dijo Alberto Fernández, un 26-27% de pobreza que dejó Cristina en el 2015. Si es así, la aumentó un 20% entre el 14 y el 15. La aumentó, porque la devaluación de Kicillof, lógicamente, aumentó la pobreza. Pero nosotros se la dejamos, la economía peronista se la dejamos entre el 7 y el 8%, que es el cálculo que nosotros hacemos, porque el último trimestre no se publicó del 2013, es lo que decimos del tercer trimestre, proyectamos el año, y entonces te da entre el 7 y el 8% de pobreza, un gobierno decididamente exitoso para el 2013. Nuestras proyecciones no hablan de un 27% para el 2015, devaluación incluida, sí que subió la pobreza. La devaluación de Kicillof, todos sabemos lo que acontece si no haces una devaluación compensada, y no lo hizo Kicillof. Claro, Solamente devaluó. pero se va al 26. Al 27, no 26.9 dice claro, que eso. lo que hace Alberto es reproducir las estadísticas para ese año de la UCA, de Salvia, de ese observatorio de la pobreza, que cada vez habla menos, ¿no? Claro, hablaba tanto en nuestro gobierno, dejó de hablar durante el gobierno de Macri y ahora tampoco habla. Qué cosa rara ese Salvia, ¿no? Cosa muy rara. Sobre todo, tiene que explicar cómo nosotros podemos haber dejado el 30 y ahora hay 40. Habiendo pasado Macri y habiendo pasado... Y encima, habiendo aumentado 14 puntos la medición con su metodología el INDEC. Eso es impresionante. Claro, porque el INDEC ahora tiene, con la nueva metodología que hizo Todesca, cuando empalman las series, hay 14 puntos porcentuales de diferencia. O sea, si nosotros hubiésemos medido la pobreza con la metodología de Todesca, obviamente estábamos en el 21. Claro, era 7, 8 más 14. Exacto. Ahora, ellos dicen que dejó 27, que dejó 30, le tienen que sumar un 14 y resulta que la pobreza bajó. O sea que ahora hay menos pobres que cuando dejó Cristina. Son muy raros porque terminan siendo un mamarracho. Muy poco serio, claro. Ahora, cuando ese debate se da, lo que va a reinar es el espíritu que hay en el pueblo. Cuando te paran y te dicen, volvé Moreno, que esto es un lío, volvé. Claro, porque la gente percibe en su bolsillo que nuestro gobierno fue exitoso. Y que este gobierno de Alberto y Cristina es un desastre, es un fracaso rotundo. Lo que queda es el peronismo. Si Cristina pide perdón, es obvio que va a estar el manto protector del peronismo. Si no pide perdón por los desaguisados hechos, no tenemos alternativa. Y esto es culpa de Cristina, porque es la conducción. Si pide perdón, va a ser culpa de Alberto. Y el peronismo no le va a poner el manto protector a un socialdemócrata, pero sí le va a poner el manto protector
a Cristina, no, porque no te deja ninguna posibilidad de discurso de campaña. ¿Qué discurso de campaña le queda al peronismo si no hay nada para rescatar de este gobierno? Solamente decir que este gobierno fue No es socialdemócrata, que fracasó por las políticas que hizo. Voten al peronismo, que en realidad vuelve la década ganada. Y esto no es peronismo, que es lo que me pasó ayer con el pelado Trebuch. No, pero esto es peronismo. No, esto no es peronismo. ¿Qué quiere el pelado Trebuch, que es radical y al cual le mando un cariño? Y que este es un gobierno peronista para decir, ve que son un fracaso. Peor que el de Alfonsín. Con este gobierno peronista, miren Claro. mejor país. Ahora, ¿qué discurso nos queda a nosotros? ¿Cuál va a ser el discurso del peronismo en campaña? Esto es peronismo. Claro, fue la década ganada. No es esto. Esto es socialdemocracia, pero no es tan difícil darse cuenta. No tiene posibilidad este gobierno de hacer campaña. ¿Qué va a decir? Miren qué bien que le va al país, cómo estamos hambriando. Sigan no votando que seguimos hambriando. Esto del crecimiento, mi querida Pimpi, son los problemas metodológicos. No es que está midiendo mal el INDEC. Es lo que acontece cuando vos construís las series. Mire, dice que este gobierno bate el récord de inversión. Usted mira la serie del INDEC y dice, Alberto, no, pero si el INDEC me lo dice, sí, Alberto, es verdad. Lo que vos no sabés, Alberto, que cuando las empresas multinacionales no se pueden llevar los dividendos, como no se lo pueden llevar por el cepo, eso el INDEC lo contabiliza como corresponde, como inversión extranjera directa. Claro. Como si estuvieran entrando dólares. Bien, ahora no tiene por qué saberlo, Alberto, porque es abogado. Más, la mayoría de los economistas no lo saben, porque para eso tenés que penetrar en las metodologías de cálculo de las cuentas nacionales, que es algo engorroso, y son los expertos del INDEC. Mire, Guitia, cuando los importadores tuvieron festival de importaciones, la inversión también es variación de stock. Cuando Massa dice, no, pero esa textil que importó toallas y materia prima para 100 años, esa variación de stock se considera inversión y lo es. Ahora nadie cree que en un país normal un importador puede importar para 100 años. Bueno, pasó en la Argentina porque lo que vos importás a dólar oficial ya lo estás multiplicando por 2. Después le pones la tasa de ganancia. Lo llevas, la lista de precios del dólar oficial, al dólar blue. Ya de arranque lo compraste a 180 y estás en 330. A partir de ahí le pones el margen. Por eso aumentaron los márgenes brutos. Pero hay que entender lo que pasa con las estadísticas del INDEC. Mire, si hoy hay un PBI pegando en los 100 billones, para hacer números redondos, pegando en los 100 billones de pesos corrientes, si usted suma la facturación de todas las empresas, le va a dar la facturación en términos de valor agregado, no de duplicación. O sea, de los bienes que se consumen o de los bienes que se invierten. No de techín y el taller metalúrgico. Vamos al taller metalúrgico, que es el que te da el bien de inversión o el que te da el bien de consumo. Y lo de techín pasa a ser insumo de ese taller. Bueno, cuando uno suma la facturación de los bienes finales, hoy está en 100 billones, más o menos. Seguramente el PBI le va a dar 95 para diciembre y cuando termine enero con la inflación y qué sé yo, va a estar en 100. Si usted divide 100 billones de pesos, o sea, 100 y 12. Si usted divide por 180 el dólar oficial, le da un PBI en dólares, que le va a dar cerca, más incluso de 500.000 millones. ¿Está bien? Porque es menos de 200. El dólar oficial. Estamos haciendo bien las cuentas, ¿no, Pimpi? Ahora, si usted divide 333, que es el dólar negro, le da menos de 300. Claro, entonces dígame, ¿cuál es el PBI? ¿Qué dólar? El dólar blue le da menos de 300. ¿Cuál es el dólar que yo tengo que considerar? Y depende de qué querés entender qué pasa. Claro. Porque los precios están puestos para tener un PBI de 100 billones, los precios están puestos al dólar blue. ¿Está bien? Porque usted haga la facturación de hoy. Los precios están puestos al dólar blue. Claro, al dólar de la expectativa. Usted contesta como contesta.
como contesta el gobierno. Sentido común le va a decir, no, si mis precios están hechos al dólar blue, usted le pregunta hoy a un empresario cuánto factura en dólares y la divide por 330. Ok. ¿Está bien? Te agarra, va por cualquier... Che, ¿cuánto facturas en dólares hoy? Y te divide por 330. No te divide por 180. Me pregunta cuánto gano en dólares. Claro, y eso es lo que está pasando. Por eso esos niveles, y por eso la pobreza. Por eso estos niveles de pobreza y estos niveles de distribución del ingreso. Ahora, el PBI no es 500 o 500 y pico, es 300. Entonces no pudo haber habido crecimiento. Claro, esto que implica interpretar las estadísticas del INDEC a la luz de lo que tiene que hacer un correcto economista, que es el semblanteo de la economía, caminar la calle y ver lo que está pasando. Claro. Por esto es lo relevante. Cuando yo le digo, mire, Guitia, cualquier empresario le va a decir cuando factura en dólares, 330. No es detrás del escritorio, entonces, un verdadero Bueno, economista. este es el problema que tiene. Esto por eso terminamos peor. Esto termina peor que con Alfonsín y peor que con De la Rúa. Pero Y inexorablemente va a terminar este año. Porque el próximo gobierno, ojalá sea peronista, no puede agarrar la Argentina con 10 tipos de cambio. Esto Massa lo sabe, todos los chicos lo saben. Si usted va a ser presidente, dice, no, pará, prolijemos esto, Es ¿para que qué quiero 10 tipos de cambio? El oficial, en algún momento lo van a ordenar. claro. ¿Cuál es Lo que el cueste. último momento? El último momento después que ganan las elecciones y antes que asuman. Ya Después que Ya ganan lo las dijiste hace un año. ahí Ya ya lo tenemos, dijiste cuando claro, empezó Melconian a decir que ahí tenía el problema. tenemos, Pimpi, ahí tenemos el entorno superior. Esos 30 días, 40 días, supongamos que la elección se define el 30 de octubre. Bueno, hasta el 10 de diciembre, ahí tenemos. Ahora, de ahí para acá, en cualquier momento. De ahí para acá, en cualquier momento. Y ahí, el discurso electoral no es de defensa de Alberto Fernández, porque no lo podés como pensar. Es lo que le pasó a Moró cuando fue candidato a presidente de los radicales y el gobierno era que acababa de fracasar el gobierno de la Rúa, sacó 2 2%, puntos. Sacó 2 puntos. 1.4, hizo un acto en la Federación de Bobo, en algún lugar ahí, para cerrar la campaña. ¿Quién va a defender el gobierno de Alberto Fernández? Que si voten no para seguir con 7 tipos de cambio, esta distribución del ingreso, esta pobreza. Muy bien. Entonces uno le está diciendo en esta radio progresista al progresismo, miren, acompañen al peronismo, acompañen, dejen que el discurso electoral sea del peronismo, Claro. que este gobierno progresista que fracasó sea del progresismo. Díganle a Cristina que pida perdón para que el monto protector del peronismo la va a cubrir, de la misma manera que cubrió a Menem. No lo va a cubrir Alberto, no, él ya confesó 2 veces que es socialdemócrata. Y alguien se tiene que llevar la carga, es así, es cruel, es cruel. Dejen que el discurso electoral lo haga el peronismo. Y vamos como siempre al peronismo, a recibirlo con los brazos abiertos. Este discurso lo iniciamos hacia los grupos económicos y ahora le estamos diciendo al progresismo, termínenla, dejen que el peronismo haga el discurso electoral, termínenla. Dejen de hacer daño, porque tenemos una oportunidad histórica, porque el mundo por primera vez, como usted lo señaló, empieza a virar hacia los espacios nacionales, y en los espacios nacionales el peronismo tiene para hacer escuela. Déjenlo a Boric fracasar, déjenlo a Petro fracasar, déjenlo a Lula fracasar, van a fracasar. Muy interesante lo que contó Guitia de Perú, muy interesante lo de Bolivia. Vamos a ver cómo evoluciona eso, vamos a ver cómo se va transformando eso en algún pensamiento nacional que va a surgir. Mire, yo le conté que vinieron muchachos de Santa Cruz, del MAS, o sea, militantes, que son la línea del pensamiento nacional y tienen relaciones con nosotros, que fueron presidentes de los centros de la Universidad Cruceña, que es una universidad nacional, vinculado con Evo Morales. Pero la línea nacional de Evo Morales, no el ala marxista o trotskista que fue su vicepresidente. Del ala nacional están en ese debate. Era el Evo Morales vinculado a Kirchner, con un pensamiento nacional. Dejemos que eso vayamos evolucionando. Y lo mismo nos tiene que pasar en Chile, y quizás lo mismo termine pasando en Perú. Que este peronismo
nos tiene que ser mucho más fácil peronizar Bolivia y peronizar Perú. Nos va a costar mucho con los uruguayos. Y con los chilenos vamos a hacer unos fáciles. Los uruguayos son bravísimos. Nos va a costar, salvo los uruguayos que vienen de Argentina. Pero lo vamos a intentar. Este es el momento. Y les pido a los progres que se tranquilicen, que fracasaron en el gobierno, que ya está, que se hace motu por el foro. Hagan silencio, motu por el foro. Paren un poquito. Que vuelvan a ser los representantes de la minoría en los organismos de control. Exacto, le vamos a dar los organismos de control igual que a los radicales. Pero paren de pensar que saben lo que pasa. Déjennos a los peronistas. Gobernar, que tenemos plan económico, hermano. Tenemos tradición, tenemos pensamiento nacional, tenemos voluntad política y la patria nos necesita. ¿Qué hacemos, Pimpi? En Capital estamos a full, Guillermo, estamos a full. Ya casi no les dejó lugar a la Capital, pero te digo, estamos a punto de tener la personería provisoria y estamos en una movida, convocando a todas las agrupaciones a un frente de peronismo de verdad en la Capital. Y vamos a salir a proponerle que con la representación electoral de principios y valores, seamos un gran frente de peronismo de verdad, porque en la Capital hace mucha falta peronismo. Lo vamos a hacer en febrero. Por ahora estamos trabajando en todo lo interno para que culminemos esta tarea. Es una muy buena. Todos están invitados. Un poco tiempo. La va a desarrollar. Se quedó, no, me dejaste, nene. La vas a decir. Es que sabe qué pasa. El panorama internacional es muy rico. No Totalmente. Y el panorama local, Kitia dice que no, pero se llevó la mitad del programa. Pero el panorama local también está muy rico. Por favor, Moreno. También está muy rico. Esto de decirle a los progres que hagan silencio en la capital especialmente, le da la posibilidad que incluso los convoque y que vengan a aprender. Y en realidad tiene que ser al revés. Acompañen al peronismo. ¿Cómo tiene que ser? Acompañen al peronismo y termínenla con eso de pensar que saben. Porque el peronismo siempre hizo frentes electorales, Claro. que el peronismo conducía. Y esa es la enorme diferencia. Porque gobernaba con la doctrina. Por eso hicimos la década ganada, que fue una gran década doctrinaria. Aunque no lo dijimos, lo hicimos. Y quizá faltó eso. Faltó explicar que estábamos haciendo un peronismo ortodoxo. Bueno, no importa, ahora lo estamos diciendo y lo vamos a hacer. No, desde la doctrina. Bien desde la doctrina. Bien desde la doctrina. Un gobierno peronista y queremos volver a hacerlo. Y en Capital vamos a contar los votos para que volvamos a tener un presidente peronista. Con el peronismo de verdad. A ver, Gitia. Se nos fue el programa. Estuvo harto interesante y bueno, queremos saludar a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, a quienes repiten nuestro programa, al equipo de producción, como siempre, Noé, Fernando Molgaray, y un fuerte abrazo peronista y hasta el próximo viernes. Yo los veo por Zoom el próximo viernes, desde el sur. ¿Puede ser? Sí, claro. Un fuerte abrazo peronista a todos los compañeros, incluidos los progresistas.